curso para obtener la preparatoria Ceneval. Pasa tu examen ya. En el siguiente video mostramos cómo contesta la guía Ceneval, no un alumno prodigio, sino un alumno real en tiempo y modo reales. Es importante resolver cada pregunta en un tiempo apropiado, porque en ocasiones nos demoramos, o bien nos apresuramos demasiado y no contestamos correctamente las preguntas. Observen que el alumno anula casi siempre 2 de las 4 opciones de las respuestas, porque a primera vista son incorrectas. La guía que contestamos aquí es la anterior al 2010. El examen del Ceneval 2012 casi no contiene preguntas de química ni de física, por ello es menos difícil. Atentamente, pasa tu examen ya. 110. ¿Cuáles fueron los elementos detonantes de la guerra cristera en el periodo del presidente Plutarco Elías Calles? 1. La posición anticlerical de Calles. 2. Los ataques políticos de liberales contra Quero. 3. La observancia de Calles sobre el poder y la influencia de la institución católica. 4. La opinión crítica de un obispo sobre algunos artículos constitucionales. 5. La creación de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. 6. La ley Calles. Por lo menos podría votar la opción 3, la observancia de Calles sobre el poder y la influencia de la institución católica. También quizá la opción 4, la opinión crítica de un obispo sobre algunos artículos constitucionales. Entonces puedo eliminar la B y la C. Me queda entre la A y la D. Pero también veo que la opción 3, la observancia de Calles sobre el poder y la influencia de la institución católica, no parece correcta. Sí, opción D. 111. Nombre del documento con el cual el Parlamento inglés se convirtió en la autoridad máxima incluso sobre el rey. A. Declaración de derechos. B. Declaración de los derechos del ciudadano. C. Declaración de atribuciones. D. Declaración de los derechos humanos. Puedo echar la B y la D. Y puedo elegir entre la A y la C con más calma. A. Declaración de derechos. 112. ¿Cuáles eran las características del llamado despotismo ilustrado de los monarcas europeos del siglo XVIII? A. Amaban el arte y las ideas de ilustración, ejercían un poder de tipo personalista autocrático y se creían servidores y administradores del pueblo. B. Eran tiranos que militarizaban y explotaban al pueblo. Constantemente salían a la guerra e imponían castigos severos a los rebeldes. Esta no suena tanto. C. Ejercían un poder basado en la democracia y la igualdad entre los súbditos. Buscaban la reconciliación entre sus enemigos poderosos mediante alianzas matrimoniales. Tampoco suena tan despotismo ilustrado. D. Su poder era de tipo impositivo mediante guerras nacionales apoyadas por altos sectores de la iglesia y el ejército. El pueblo no participaba en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales. Por lo menos la opción B y la C las elimino. Me queda entre la A y la D. Pero la opción D no habla mucho sobre la ilustración y precisamente la palabra despotismo ilustrado remite a la ilustración, aunque por otro lado eran déspotas. Es la opción A. 113. La enciclopedia tenía como objetivo difundir A. Las teorías políticas francesas. B. Las teorías económicas inglesas. C. Las teorías educativas de la época. D. El pensamiento ilustrado de la época. Por lo menos la opción A y la B las elimino. Me queda entre la C y la D. Opción D. El pensamiento ilustrado de la época. 114. Algunas de las 13 colonias norteamericanas eran A. Pensilvania, Georgia y Luisiana. B. Virginia, Maryland y Nueva Jersey. C. Delaware, Rhode Island y Texas. D. Nuevo México, California del Norte y Carolina del Sur. Yo sé que en la opción A, Luisiana, era territorio francés, no puede ser de las 13 colonias. En la opción C viene Texas, que también era parte de México. En la opción D, Nuevo México era parte de México. Es la opción B. 115. Son hechos de la independencia de las 13 colonias. A. La doctrina Monroe y la Guerra de los 7 años. B. La ley de acuartelamiento y la Guerra de los 7 años. C. La ley de acuartelamiento y la matanza de Boston. D. La doctrina Monroe y la matanza de Boston.
La A, la doctrina, donde venga la doctrina de Monroe todavía no era factible. Eso es posterior. Entonces me puedo quedar entre la B y la C. Opción C. La ley de acuartelamiento y la matanza de Boston. 116. Brasil obtuvo su independencia en A. 1810, B. 1822, C. 1824, D. 1830. Yo sé que no fue mucho antes que México, no fue anterior a México, tampoco muy posterior. Demasiado posterior fue la opción B. Un año posterior a México. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados denominados los Estados Generales, que constituían una especie de parlamento, ya que estaban formados por los diferentes estratos sociales del pueblo francés. Antes del estallido de la Revolución, tuvieron que reunirse después de casi un siglo de no ser convocados, pero las diferencias sociales entre los distintos estados causó en parte el estallido de la Revolución. 117. ¿Quiénes conformaban el primer estado? La nobleza, A. B. El pueblo, C. Los militares, D. El clero. Por eliminar la B y la C. ¿La nobleza o el clero? Fue la nobleza, porque además de... había muchos del clero en la nobleza, pero aparte había otras personas que no eran necesariamente del clero. 118. ¿Quiénes conformaban el segundo estado? De la nobleza y el clero que taché, que elegí la pregunta pasada, los tacho esta vez. Me quedo entre el pueblo y los militares, pero más bien eran los militares. Y por último, ¿quiénes conformaban el tercer estado? Pregunta 119. Pues el que me queda, el pueblo. 120. Ordene cronológicamente los siguientes hechos de la Revolución Francesa. Me voy directamente a la asociación múltiple para ahorrarme tiempo. Opción A, 4. 4 es convenciones, directorio e inicio del consulado napoleónico. Eso fue lo último que sucedió. Después 1. Rebelión popular al son de la Marsellesa, Comuna de París y destronamiento de Luis XVI. Eso en todo caso fue lo penúltimo que sucedió. Opción 2. Asamblea Nacional Constituyente. Los burgueses y el pueblo inician una rebelión popular. Toma de la Bastilla. Y 3. Creación de los Estados Generales y rebelión de la burguesía.